hermanos, vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos. Por favor, Hebreos capítulo número 12. Hebreos 12. Vamos a leer los versículos 1 y la primera frase del versículo 2. Hebreos 12, versículo 1 y después la primera frase del versículo número 2. Y solicitarles me acompañen en esta lectura. ¿Cuántos ya están ya siguiendo el texto? A ver, mis hermanos, si fueran tan amables, dejármelo saber. Bueno, entonces, adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hasta ahí. Puestos los ojos, ¿dónde, mi hermano? En Jesús. Padre, necesitamos oír tu voz en tu palabra. Espíritu Santo, eres el único que nos puede ayudar a entenderla, pero aplicarla. Dirige estos minutos, Señor. Cumple tu propósito. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia delante de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Mis hermanos, no hay duda que los deportes, el mundo de los deportes, ya es parte de la vida de todas las personas. Estamos directo e indirectamente involucrados con alguna actividad deportiva y sabemos lo que es eso, el mundo de los deportes. Y en el mundo de los deportes se busca usar, los deportistas tratan de usar prendas cada vez mejores, tecnológicamente mejor diseñadas, y particularmente buscan que sean prendas ligeras, sobre todo en los deportes que implican velocidad o esfuerzo extremo, porque el peso extra puede significar victoria o derrota. El autor de Hebreos, de esta hermosa carta que hoy vamos a considerar apenas estos breves versículos, él conocía las carreras en los juegos griegos de aquel tiempo y bueno, él, dirigido por el Espíritu Santo, hace una comparación de la vida cristiana con los juegos deportivos y nos deja ver entonces que los cristianos también corremos una carrera, la carrera de la fe, y que es necesario despojarse de pesos que limitan, que estorban, que cansan, pero que es necesario abandonar pecados que pueden descalificarnos. Pero mejor aún, nos lleva a poner la mirada en la meta y el que nos inspira para correr bien la carrera y llegar justo a ese lugar final. Y por eso la primera parte del versículo 2 dice: pongan los ojos en Jesús. Como todos los documentos, libros de la Biblia, fueron escritos por el autor bíblico pensando en una audiencia particular. Él sabía a quién se dirigía, el autor bíblico, y tenía en mente propósitos específicos que comunicar. Y es el caso, por supuesto, de la carta a los Hebreos, porque esta se escribe para alentar y exhortar a aquellos que habían sido contagiados, particularmente con 4 situaciones que implicaban peso, carga y aún pecados, y limitaban o cancelaban su andar en Cristo. Y en toda la carta a los Hebreos vamos a ver al autor de este hermoso documento hablando, por ejemplo, contra el desánimo, el desaliento. También él identificaba con toda claridad que había un problema grave en la iglesia de Cristo de aquel tiempo, pero seguro también en el tiempo presente. Él habló contra la incredulidad. Había un gran sector de la iglesia de aquel tiempo que dejó de creerle a Dios. Otro tema que aborda con tanta claridad y con vehemencia, pero con una confrontación fuertísima que hace el autor de Hebreos a la iglesia de aquel tiempo, pero seguro a la iglesia de hoy también, es acerca de la
indiferencia. Muchos de ellos eran cristianos de muchos años y sin embargo algo había ocurrido en su andar en Cristo que eventualmente se hicieron indiferentes al camino del Señor. Pero finalmente algunos, por todas estas cosas, un desánimo maltratado, una incredulidad mal confrontada y una indiferencia sin ser cuestionada, llevó a un terrible resultado: la apostasía. La apostasía, es decir, habiendo creído en Dios, terminaron negando a Dios. Y bueno, cada congregación cristiana definitivamente, y mi hermano, tú y yo también, como sucedió con la congregación a quienes el autor de Hebreos dirige su carta, también nosotros y toda congregación de todo tiempo, pero particularmente nosotros, mis hermanos, nos parecemos a aquellos que estaban en desaliento, en incredulidad, en indiferencia y en apostasía. Todos debemos ser advertidos y cuestionados eventualmente contra estas tres condiciones que o hacen lento, infructuoso o de plano detienen el andar en Cristo. Mire, por ejemplo, cuando yo reflexionaba en estas cosas y escribía mi bosquejo, pensé, bueno, toda vez que Dios me permite, y créame que procuro hacerlo con mucho temor de Dios y con humildad delante de un grupo tan excelente como son todos ustedes, pues mi hermano, también soy consciente de que entre nosotros, cada vez que nos congregamos, algunos vienen con mucho gozo, pero otros vienen bien agüitados, menos amenes. Algunos es evidente su crecimiento en Cristo, porque mi hermano se ve, se siente cuando Cristo está presente, ¿a poco no? Sí, pero otros lamentablemente los vemos que se están enfriando. Ya no hubo amenes. Algunos es evidente que tienen una fe viva, digna de ser imitada, pero otros los vemos luchando frecuentemente con sus dudas. Algunos son nuevos en Cristo, como los hermanos que ayer bajaron a las aguas, y otros, mis hermanos, ya estamos más para allá que para acá, llevamos décadas y décadas en el Evangelio. Algunos pelean, es evidente, la buena batalla de la fe, pero otros apenas están sobreviviendo. Y es así, es así. Todos eventualmente estamos identificados con estas cosas. Pero el Señor, nuestro glorioso Dios, Él quiere que lleguemos a la meta, mis hermanos. Él da todo lo necesario para que lleguemos delante de Él y lleguemos bien. Y sin embargo, en su sabiduría, pero en su amor, nos exhorta y eventualmente nos confronta, como hace un buen padre con el hijo al cual ama. Así que vamos a ver en esos versículos leídos, Hebreos 12:1, pero Hebreos 12:2 en su primera parte. Veremos en primer lugar que la vida cristiana es una carrera que se corre delante de muchos testigos. Y vamos a ver por qué el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, ha considerado valiosísimo el que el creyente se sepa que está rodeado de una grande nube de testigos. Déjame leer nuevamente el versículo número 12. Perdón, el 1 del 12. Por tanto, también nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, aquí la alusión no es a que hay personas en el cielo, creyentes, que nos antecedieron y nos están mirando. No tiene nada que ver con eso. Es un tipo de alegoría dejándonos saber que hay personas más bien que no nos ven, sino que nosotros podemos verlas y nos inspiran, y nos animan, y nos alientan, y algunos hasta con guante blanco nos confrontan.
Así es que quiero referirme en primer lugar en esta hora a esa grande nube de testigos cuyo testimonio de haber terminado bien la carrera nos bendice y nos edifica. ¿Todo bien, mi querida Didian? Chiquita preciosa, ¿todo bien, hijita? Gracias a Dios. Así es que el capítulo número 11, si tú conoces el libro de los Hebreos, nos ha hablado de una lista de personajes, hombres y mujeres, que tuvieron una característica que refiere Hebreos 11:6. Vamos ahí, por favor. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos hombres que llamamos así, ¿verdad? Héroes de la fe, pudieron agradar a Dios porque le creyeron y fueron fieles a Dios. Y es lo que está diciendo Hebreos 12:1, que nosotros consideremos a esos hombres y mujeres. Por ejemplo, aunque aquí no refiere particularmente el texto de Hebreos a la vida de los apóstoles, y en otra ocasión lo hemos comentado también, recordar a alguno de esos héroes de la fe, a esos testigos que nos dan testimonio de cómo anduvieron la carrera de la fe y la terminaron bien. Decirle un dato que estoy recordando y que yo siempre le animaré a que se forme en su vida espiritual bien, de manera organizada, estructurada, y estudie programas bien estructurados, con objetivos particulares, bien diseñados, pedagógicos, para que conozcamos bien la fe en la palabra del Señor. Y no andemos andando la vida cristiana así como de a pedacitos. ¿A poco no pasa así? Vamos andando ahí en el camino de Cristo, estoy por supuesto generalizando, y pesco algo del pastor, y pesco algo de alguna clase, y ahí en el YouTube, y así andamos en la vida cristiana, y de repente no sabemos cómo integrar, y como que la fe es un rompecabezas. Entonces yo siempre le animaré, fórmese bien en la palabra de Dios. Y aquí tenemos un buen sistema de formación cristiana. Por favor, inscríbase en él. Es accesible, muy económico, muy práctico, muy cómodo en el sentido de que se ajusta a nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Es el INSTE, pues, Instituto Teológico por Extensión. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque mi hermano, le confieso algo, ya no sé ni por qué se lo estoy diciendo. Déjeme recapitular aquí en mi mente. Pero bueno, no está de más el consejo. Fórmese bien en la palabra de Dios, por favor. Bueno, entonces Hebreos 12:1 nos dice hay una grande nube de testigos. No nos ven, nosotros somos llamados a verlos a ellos. Y recordarle algunas cosas, como por ejemplo, Jacobo, el apóstol, murió decapitado por órdenes del rey Herodes, simplemente porque fue fiel a Dios, pero terminó bien su carrera. El apóstol Pedro sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón, pero dice la tradición, es el nombre técnico, la tradición cristiana dice que él fue crucificado para morir como Jesús, pero él pidió que invirtieran la cruz y así murió. El apóstol Andrés, crucificado en algún viaje misionero a la Mesopotamia. El escritor del Evangelio Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría. Santiago, hijo de Zebedeo, decapitado en Jerusalén. Bartolomé fue el primer misionero a la India, tradujo el Evangelio a algún idioma de la India, lo propagó en aquel país, pero fue crucificado. Tomás predicó el Evangelio en lo que ahora es Irán, también en la India, pero un día fue atrapado por sacerdotes paganos y atravesado con lanza. Y así vamos viendo, mis hermanos, que todos estos hombres son dignos de ser conocidos, reconocidos e imitados, sin duda alguna. Pero un testimonio hermoso de un llamado padre de la fe,
¿Quiénes son los padres de la fe? Es la generación que viene después de los apóstoles. Toda vez que los apóstoles han ido falleciendo, a la siguiente generación de obreros y líderes de la iglesia naciente se le conoce así, con ese término, padre de la fe. Y uno de ellos, Policarpo, obispo de Esmirna, fue arrestado por las autoridades romanas, llevado a un estadio, y el procónsul romano le exigió delante de todos: niega a tu Cristo, maldice su nombre y entonces salvarás tu vida. Pero Policarpo responde con una célebre frase que se hace famosa, diciendo: 86 años llevo sirviéndole, ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría yo negar, menos maldecir a mi Rey y Salvador? Tras negarse a renegar de su fe, fue condenado a la hoguera. Héroes de la fe, los testigos que nos inspiran. Un poco más acá en el tiempo, ya en la era moderna, podemos seguir y seguir en esta hora, téngame paciencia, pero hoy estamos hablando del poder que el Espíritu Santo sabe el que consideremos estos seres de la fe para ser animados, alentados a continuar la carrera de la fe y llegar a la meta. Hubo un varón de nombre William Carey, viajó a la India, pasó 40 años predicando allá, nunca regresó a su patria. Ahí perdió hijos por enfermedades. Su esposa sufrió un colapso mental severo, nunca la recuperó. Un incendio destruye años de traducciones bíblicas que él había realizado. Pero él cambió la historia social de la India porque luchó para abolir una práctica terrible de quemar vivas a las viudas. Murió en la India, viejo, desgastado, pero con una paz sobrenatural. Hay un lema que resume su carrera. Él decía: espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Y así, mis hermanos, yo en este punto de mi mensaje quiero animarles a que lean, observen, se impregnen de tantos hermosos y gloriosos testimonios que a través de 2000 años han existido, de hombres y mujeres que han corrido con éxito la carrera de la fe. Hubo un varón de nombre Jim Elliot, joven, fue a predicar a una tribu en Ecuador, en el Amazonas, los Aucas. Eran los más violentos en aquella región. A los 28 años de edad, él y 4 compañeros misioneros fueron alanceados y asesinados por esos mismos a los que ellos querían predicar. Pero sin embargo hay algo interesantísimo en esta ya de por sí trágica y especial historia. Ellos, esos misioneros, llevaban armas. Podían defenderse de sus agresores, pero en cierto momento tomaron una decisión valiente y dijeron: no vamos a usar estas armas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si ellos, los creyentes misioneros, morían, ellos irían al cielo, pero si los Aucas morían, se irían al infierno. Años más tarde, su esposa, Elizabeth Elliot, y la hermana de otro de los mártires regresan a la misma tribu a vivir con los asesinos de sus familiares, y con paciencia, con mucho amor, con mucha decisión, con mucho sacrificio, logran que gran parte de esa tribu se convierta a Cristo. Pero no todos han sido ministros en el sentido tradicional que los conocemos. Hubo un político llamado William Wilberforce, joven, brillante, rico, miembro del Parlamento británico. Cuando se convirtió a Cristo, pensó en dejar la política para meterse al ministerio, pero su mentor, John Newton, el compositor de ese canto hermoso Amazing Grace, le dice: mira, Dios te ha puesto en la política, sírvele ahí, vive para su gloria en lo que sabes hacer. Y dedicó 20 años de su vida a luchar contra viento y marea para abolir el comercio de esclavos en el Imperio Británico. Pero escuche, hasta 3 días antes de su muerte, este hombre ya anciano y muy enfermo recibe la noticia de que finalmente el Parlamento había aprobado la ley
que abolía por completo la esclavitud. Pero hubo un empresario, como ha habido muchos, R.G. Le Tourneau, inventor, empresario estadounidense, pionero en la creación de maquinaria pesada para la construcción. A los 30 años de edad quiebra su negocio, pierde todo, pierde incluso a un hijo, pero toma una valiente decisión cuando él ha de recomenzar su actividad empresarial. La decisión fue esta: voy a consagrar de aquí en adelante mi negocio por completo a Dios. Llegó a registrar casi 300 patentes. Sus máquinas ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial, construir grandes obras de infraestructura en muchas partes del mundo. Pero lo que lo convirtió en un héroe de la fe fue su desprendimiento financiero. Él tenía un lema: la cuestión no es cuánto dinero le doy a Dios, sino cuánto de su dinero me quedo yo. De hecho, llegó al punto donde vivía solo con el 10% de sus ganancias y el resto lo daba para financiar iglesias, ministros, ministerios, misiones, escuelas y obras de caridad. Bueno, pueden ser hombres célebres, pero hay testimonios de amas de casa, como por ejemplo Susana Wesley. Susana nunca predicó en un gran altar, no escribió libros, no viajó fuera de Inglaterra, fue la esposa de un humilde párroco rural y tuvo, por si a alguien le inspira eso también, solo 19 hijos, pero 9 murieron. Su carrera se corrió entre solo 4 paredes de su casa, lidiando con la pobreza, deudas, enfermedades. Pero Susana Wesley entendió que sus hijos eran su campo misionero. Y a pesar del caos de este hogar, se propuso pasar 1 hora a la semana a solas con cada uno de sus hijos para ministrarles la palabra de Dios. 2 de esos niños que educó en la mesa de la cocina de su casa fueron John y Charles Wesley. John fue usado por Dios para desatar un gran despertar espiritual. Y se da testimonio y hay registros históricos que demuestran que este despertar espiritual de este varón salvó a la Inglaterra de aquel tiempo de una sangrienta lucha civil. Bueno, y podríamos seguir y seguir. Quiero animarte con esto, pero que la palabra haga mella en nuestro corazón. Y así como el autor de Hebreos consideró, imagínense, dirigido por el Espíritu Santo, consideró que era valiosísimo, muy útil el saber de historias de hombres y mujeres que anduvieron bien la carrera de la fe. Lee biografías de creyentes. Ahora con tantos recursos digitales, accede a historias de ese tipo. Ya abandonemos, mis hermanos. Miren, no es presunción, ¿no? Yo no soy mejor que ninguno de los presentes, claro que no, pero qué liberador es cancelar las redes sociales. Anímese, no se pierde de nada y gana mucho. Entonces mejor hágase de un buen libro, de una buena historia ahí en el YouTube o en lo que usted quiera usar, porque el impacto, y quiero insistir en esto, el impacto que calculó el Espíritu Santo, que causa el leer, saber, apreciar una buena vida de un buen creyente que corrió bien la carrera de la fe, es parte de la cura contra el desánimo, la incredulidad, la pereza, la indiferencia y la apostasía. Imposible hacerlo. Una encuesta y preguntar a los presentes qué tanto saben. Y a todos nos pasa. A todos nos pasa. Estamos en alguna sobremesa con amigos, con familiares y tocamos el tema de fútbol. Y saben del campeón de España, de Italia, de Alemania, la alineación de cada equipo, los goles que meten, cuántos partidos han ganado, cuántos perdieron, ¿sí o no?
Pues así es. Y yo me llego a preguntar, ¿cuánto tiempo se le tiene que dedicar a algo así? Solo para pasar un buen rato. No niego las ventajas y las cosas buenas que trae el descanso, el solaz, la distracción, sobre todo en un mundo tan complicado y tan afanoso como el que vivimos. Creo que son buenos recursos, pero a veces eso nos roba. No a veces, claro que nos roba atención, tiempo, interés. Entonces de repente un hijo de Dios salvado por Cristo, lo que le costó a Cristo salvar a ese caballero, a esa damita, lo que implica lo que Dios quiere hacer en él, de repente esa pequeña, ese pequeño, ese joven, jovencito está más interesado en Messi, en Shakira. No me digan que no saben el canto de Shakira ahora para el Mundial. No podemos hacer una encuesta aquí, pero espero ser hábil en comunicar esta idea. Observa, aprecia, imita a los buenos héroes de la fe. Del pasado solamente, no, porque sería limitado. Entre nosotros seguro los hay, porque si entonces Cristo no sería Cristo ni sería el Señor de esta iglesia. Aquí entre nosotros debe haber hombres cabales, mujeres cabales, hombres fieles, mujeres fieles, hombres comprometidos, mujeres comprometidas, hombres íntegros, santos, mujeres íntegras, santas, perdón. Alguien diga amén. Deben ser inspiración de nosotros. Tenemos tan grande nube de testigos, dice el autor de Hebreos en 12:1. Así es que la segunda parte del versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces hay pesos y pecados. No pesos de estos, pesos de gramos, kilogramos, libras, pesos y pecados. Y según este versículo, eso alenta, entorpece o de plano detiene. Ahora, aquí hay una diferencia entre peso y pecado. Un peso no necesariamente es algo pecaminoso, simplemente es algo que se considera como un estorbo. No es malo en sí mismo, pero ese peso te vuelve lento, distraído, independiente de la palabra, menos centrado en Cristo. Y uno de los problemas graves que atravesaba la iglesia a la cual se dirige esta carta de Hebreos, la indiferencia. La indiferencia. Porque mis hermanos, díganme si no, a lo mejor hoy no vinieron los que voy a aludir. Algunos conocen la doctrina, saben la doctrina cristiana, saben versículos, conocen la cultura de la iglesia. A pesar de eso, observamos indiferencia. Algunos, tantas actividades que realizar, tanto trabajo que los vuelve distraídos, y la distracción prolongada se convierte en indiferencia. Sé que ustedes son, diga conmigo, ahí viene el pastor, o ahí va el pastor. Son personas de excelencia, íntegros, comprometidos, celosos de Dios, responsables en sus trabajos, excelentes esposos, excelentes esposas, grandiosos padres. No muchos amenes. Esos son. Pero ¿qué le dices a un varón? ¿Cómo le cuestionas a un varón que trabaja toda la semana? Porque es bien trabajador. Aplaudimos eso, ¿no? No, eso es una ilustración mía, lo aplaudo. Gracias por participar. Tan atentos, qué amables. ¿Qué le reclamas? Llega el domingo, está bien cansado. ¿Qué merece el tal? Descansar. ¿Quién va a cuestionar eso? Descansar.
¿Trabajó mucho, Toño? ¿Te mereces un descanso? ¿Quién niega esa realidad o esa necesidad? Pero esa inteligencia que tú tienes para ser un excelente empresario o ejecutivo o ama de casa o padre de familia, y por eso Dios te ha bendecido tanto, esa inteligencia tiene suficiente capacidad para organizar tu vida y no te conviertas en alguien indiferente. Señor, que la lluvia no nos distraiga, por favor. Ayúdanos, Padre. Pesos y pecados. Pesos y pecados. Otra clase de peso que limita el andar en Cristo, que lo hace lento, la amargura, la falta de perdón, las heridas no sanadas, los resentimientos, los reproches, los reclamos, las culpas, etcétera, etcétera. Peso. Pero pecado, dice el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado entonces es como un cazador, es como ese león rugiente. Cuando la Biblia refiere a Satanás como ese león rugiente, bueno, el pecado también asedia. Y para no complicarme yo en hablar del pecado, pues voy a ir a la Biblia, mis hermanos. ¿A dónde más? Y vamos a leer un pasaje que todos hemos leído, todos lo conocemos, pero que ya no se predica generalmente en las iglesias. Vayamos a Gálatas, capítulo número 5, versículo 19 en adelante. Gálatas 5, versículo 19 en adelante, por favor. Qué bien nos hace leer la Biblia. Qué bien nos hace entender con claridad lo que la Biblia refiere cuando la Biblia refiere a las cosas como son. Ayer platicábamos ahí en el convivio después del bautismo y en las clases de bautismo también de los miércoles. Pregunté yo al grupo qué lo detuvo a él o a ella, toda vez que habían oído ya el Evangelio y entendían que el Evangelio era la verdad, que venía de Dios, y sin embargo no nos entregábamos a Dios. Y les pregunté, ¿cuánto tiempo te tardaste en llegar a Cristo desde el momento en que te predicaron por primera vez? Alguien dijo por ahí, yo inmediatamente, gloria a Dios. Pues yo meses, yo años, etcétera, etcétera. En el caso de su servidor, si me permite ilustrar, en el caso de su servidor, yo no quería llegar a Cristo por dos razones. Número uno, porque me sentía bueno, como Pedro el Bueno, el de la película. La otra razón es porque yo ya sabía qué implicaba: cambio de vida, cambio de valores, cambio de enfoque, incluso en algunas cosas, cambio de placeres. Pero Dios es tan bueno. A ese que se sentía bueno, su servidor, lo confrontó con esta clase de textos. A ver si era tan bueno. Sígueme con tu vista, por favor. Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, o aún desear sexualmente indebidamente a una mujer que no es nuestra esposa. Fornicación, aunque implica en general perversión sexual, se ha encontrado una buena aplicación en la fornicación: relaciones sexuales antes del matrimonio. Inmundicia, lo sucio del mundo. Lascivia, ver como no debemos ver a las personas, especialmente del sexo opuesto. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Disensiones son desacuerdos que por no resolverse a tiempo se convierten en grandes pleitos. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y como la lista es interminable, entonces Pablo integra todo al final diciendo: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Peso y pecado. Detiene, limita
nuestro andar en Cristo Jesús. Pero vamos a concluir, mis hermanos. Digan conmigo, gloria a Dios, pastor. Hebreos 12, versículo 2, en la primera parte. Andar bien, correr bien, despojémonos de peso y de pecado. Pero algo más importante, algo mejor, algo eficaz, algo glorioso: pon tus ojos en Jesús. Él es nuestra meta, mis hermanos. Y es nuestra meta, pero nuestra inspiración. Porque cuando el galardón tras el cual vamos, en esta analogía de la carrera, ese galardón es muy glorioso, es muy valioso, porque es nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay otra manera, mis queridos y queridas, no hay otra manera de deleitarnos, de apreciar, de gozarnos, de ser atrapados por la belleza y grandeza de nuestro Señor Jesucristo, a menos que lo conozcamos cada día más y mejor. Conocer a Cristo, mirar a Cristo. Qué simple lo que estoy diciendo. En verdad, qué sencillo lo que estoy comunicando, qué evidente lo que estoy planteándoles, mis hermanos, pero es lo que la Biblia dice: pon tus ojos en Jesucristo, pon tus ojos en el Señor. Porque el texto no dice: pon los ojos en el pastor, pon los ojos en la iglesia, pon los ojos en el marido, pon los ojos en los hijos, pon los ojos en las emociones, pon los ojos en ti mismo. ¿En dónde somos llamados a poner la vista, mis amados? En nuestro Señor Jesucristo. El creyente que está en victoria, el creyente victorioso, necesita seguir mirando a Cristo Jesús, tanto como el creyente que está cansado, que está herido. Ese necesita también mirar a Cristo, sin negar las realidades cotidianas que eventualmente todos sufrimos. La Biblia no nos llama a mirarlas y concentrarnos en ello. No las cancelamos, no las negamos. Hay enfermedad, hay escasez, hay desempleo, hay conflicto conyugal, hay abandono del hogar de los hijos, etcétera, etcétera. No negamos nada de eso, pero el enfoque de la Biblia es: no pongas tu mirada en ello, pon tu mirada en Jesús. El creyente firme, el creyente imitable, el creyente fructífero necesita mirar siempre a Cristo. Pero el creyente endurecido, el creyente negligente, el creyente perezoso, el creyente incrédulo, el creyente que está raspando, llegando casi a la apostasía, ese necesita volver a mirar a Cristo. Porque muchos de nuestros problemas, mis hermanos, surgen justo porque vemos a Cristo rutinario, común, aburrido, distante, y en la cruz fracasado. Había un comercial de Rocky. ¿Cómo se llama el actor ese que hacía Rocky? Sylvester Stallone. Y lo contrató a alguna cervecería aquí en México. Y cuestionaban ahí en el comercial, me acuerdo, algo así como que la persona, salía este personaje así fortachón como está, ¿no? Sylvester Stallone, y de repente salió una persona así enquencle, la imagen de alguien debilucho, pusilánime, y había una situación de confrontación, y decía el actor en el comercial: te hace falta ver más box. ¿Se acuerdan algunos? Queriendo promover una reacción en ese que tenía esa actitud así pusilánime, cautelosa, miedosa. Te hace falta ver más box. Yo cuando vi ese comercial por primera vez dije: a mí me hace falta ver más Biblia. Y sospecho que a alguno de los presentes también le hace falta ver más Biblia. Mire, voy concluyendo. ¿Cómo nos hicimos aficionados a las cosas
de las que somos aficionados. Bueno, empezamos el ajedrez, el fútbol, el tenis, la telenovela, el Netflix. Siempre comenzamos, fíjese lo que soy, es una revelación poderosa. Siempre comenzamos desde el principio. ¿Sí o no? Pero ¿cómo es que seguimos? Porque algo nos atrajo, algo nos gustó, algo nos sedujo y nos involucramos más y más y más y más. Pero cuando abandonamos eso que antes nos gustaba y dejamos de acudir a ello, poco a poco nos vamos distanciando. Y de repente se nos hace aburrido. Y de repente acabamos rechazándolo. ¿Qué creen, mis amados? Así pasa con la Biblia. Así pasa con el Señor. Menos Biblia, más pecado. Menos oración, más peso. Poca Biblia, poca consagración. Poca Biblia, mucho mundo, mucho pecado. Mucha Biblia, mucha oración, mucha dedicación, mucho fruto, mucho gozo, mucha alegría, muchos milagros, mucha gloria de Dios. Así funciona. Así es que si alguno de los presentes dejó de embelezarse, deleitarse en la persona de Cristo, te hace falta ver más box, más Biblia, más tiempo con Cristo. Vuélvete a conectar, porque si no es así, entonces andas cargando mucho peso y está complicado. Y mucho peso te va a cansar y mucho peso te va a detener. Y el riesgo, según la carta a los Hebreos, es que podemos cometer apostasía. Habiendo conocido a Dios, se acaba negándolo. Concluyo. ¿Cuál es tu peso hoy? No estoy hablando de kilogramos, ni nada de eso. ¿Qué peso podrías hoy tú reconocer que te ha detenido? Que te ha hecho la vida cristiana aburrida, sosa. ¿Qué peso podrá ser? ¿Qué te distrajo? ¿O qué te está distrayendo? ¿Qué ha traído más tu atención? ¿Qué te ha sido más deleitoso, disfrutable y digno de invertir incluso gran parte de tu vida y tu dinero fuera de Cristo? ¿Qué es? Porque mira, lo que nos está propuesto es un grande galardón. Lo que nos está propuesto es llegar al mismísimo Cristo Jesús. Lo que nos está propuesto, o lo que nos es propuesto en esa hermosa carrera de la fe, es llegar a la presencia de Él. Vale la pena el esfuerzo, la determinación, la inversión, el sacrificio, el cansancio. Y eso que eventualmente hacemos con otras cosas de esta tierra y que no nos dan fruto, mi amado, mi amada, podemos enfocarlo en el Señor sin duda alguna. ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu peso? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos ha limitado? ¿Qué nos ha hecho infructuosos? ¿Un asunto interno? ¿Heridas no resueltas? ¿Perdones no otorgados? ¿Ofensas no superadas? ¿Reproches continuos permanentes que no se entregan a Cristo? ¿Cuál es el peso? ¿Amor por el mundo? ¿Amor por tus aficiones? ¿Amor por tu solaz? ¿Amor por tu comodidad? ¿Cuál es el peso que nos detiene? Pero ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado en el cual probablemente alguno esté atrapado? ¿Cuál es el pecado que te hace ver a Cristo como Cristo no quiere que lo veas? ¿Cuál es el pecado que te hace ofender a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado que influye en tu descendencia para que no quieran mirar a Cristo? ¿Cuál es el pecado? Pesos y pecados. Pesos y pecados. Yo quiero invitar
Y solo el Espíritu Santo puede obrar en nosotros, claro que sí, solo Él. A que le entreguemos al Señor esta tarde pesos y pecados. Porque la exhortación amorosa, pero con autoridad del Espíritu Santo, a través del texto hoy considerado, nos dice: despojémonos. No es invitación, no es sugerencia, es orden del cielo, es orden divina. Despojémonos. Vamos a ponernos de pie.